se pierdan la información, porque ustedes saben que la primera clase en las clases yo siempre he considerado la más importante de todas, porque es la que orienta al estudiante. Nos establecen las reglas de juego, se presenta la motivación, el contenido. De lo contrario, el estudiante cuando llega a la segunda clase y no asistió a la primera, está perdido, no sabe de qué le están hablando. Aquí aparecen vinculados por ahora Olga Lozano, María Pérez Contreras, Tamari Pérez Ramos, Gisela Pineda Tencia, Nayer Pérez Díaz. Gisela Pineda Tencia parece repetido, no. Jaime Alberto Bertel y Andrés otros los que aparecen aquí en pantalla. En el listado tenemos a Alexandre Chayit, Ana Mayoriano, Andrea Martínez, Andrés García, Andrés Soto, Andrés Mercado, Daniel Pérez Moreno, Fernando Pérez, Fernando Rodríguez, Gregory Chona, Jaime Alberto Bertel, Jesús Alfredo Peña, José Barbosa, José Humberto Payares, José Caroray Cano, Laila Oliveros, Lilibet Sánchez, Lorenzo Vergara, María Angélica Benavides, Marian Pérez Contreras, Marilyn Guerra, Nayeli Barranco, Neider Pérez, Olga Lozano, Reginaldo Payares, Samari Pérez, Sidney Rojas, Valentina Castillo y Gisela Pineda Tencia son los que aparecen inscritos hasta ahora para un total de 30 en la clase de hoy, para empezar 31. Muy bien, excelente. Entonces les decía pues que iniciamos hoy el curso de estructuras metálicas, un curso que en muchas universidades está como una electiva, aunque ya las universidades han entendido que esta materia debe ser básica, o sea, debe estar dentro del plan de estudio, no que sea una electiva. ¿Por qué? Porque definitivamente los materiales que se utilizan en la construcción son básicamente la estructura metálica o de acero y el concreto reforzado, además de otros sistemas que son, como digamos, son hijos de concreto reforzado, como son la mampostería estructural y el concreto postensado. De eso pues estaremos hablando más adelante. La estructura metálica, como veremos, ha alcanzado un gran auge, una gran aplicación a nivel mundial. El acero, como veremos también, es un material que es prefabricado y por lo tanto es más fácil de construir, más rápido, muy eficiente, como veremos también. Entonces se convierte en una opción muy grande para estructuras que quieran hacerse rápido, como por ejemplo un centro comercial, un concesionario, un estadio. Entonces las ventajas, la aplicación de las estructuras son amplísimas. Bueno, como quiera que apenas ayer tenía el listado de los estudiantes, lógicamente pues no me había sido posible enviarles información al respecto. La primera sugerencia que les doy, por favor, es que los que no tengan correo de Gmail, por favor lo abran. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Universidad de Sucre tiene su convenio de Meet con Gmail y al igual que la plataforma, entonces los que no pues van a tener inconvenientes para recibir información. Entonces la primera recomendación es que los que no tengan correo de Gmail, por favor lo hagan y me lo pasan
con WhatsApp. Me gustaría que creáramos un chat que se llame Estructuras Metálicas P1 2021. Yo les voy a pasar a uno de ustedes el correo de todos. O bueno, si se los paso a todos, pero voy a delegar a uno en particular para que cree ese chat. ¿Quién se ofrece voluntario para ello? El chat por WhatsApp, ¿sí? Yo lo hago, profe. Mi nombre es Marilyn Guerra. Bien, Marilyn, muchas gracias, muy amable. Marilyn Guerra. Entonces, ahora que termine la clase, yo les voy a pasar a todos les paso un correo para que les quede, pero en particular usted entonces toma de ahí y crea el chat, ¿no? Lógicamente me incluye a mí. A través de ese medio vamos a tener comunicación. Sin embargo, vamos a crear unas reglas de juego. Ese chat es básicamente para las clases de estructuras metálicas. No es para estar jugando y estar mandando mensajes de ninguna clase que no sean de la academia. Sí, lógicamente que se reciben mensajes como por ejemplo que se enteraron que hay una invitación a un seminario en tal parte y este es el contacto muy bien llegado porque se les puede hacer la invitación a todos. Y lo otro es que vamos a trabajar en horario de oficinas, de clases, de 8 a 12 y de 2 a 6. No me envíen correos fuera de ese horario porque no los recibo. O por lo menos les doy una respuesta al día siguiente. Y así nos respetamos el tiempo. ¿Está claro? El otro punto muy importante, jóvenes, que quiero compartirles, como ustedes ya me conocen, creo que todos los que están aquí vieron Hormigón. De todos modos, si hay alguien que no me conoce, que no haya visto Hormigón el semestre pasado, pues ya me presento. Mi nombre es Emel Muller Rodríguez, soy ingeniero civil, egresado de la Universidad de Cartagena, año 1983. Me dirá, uy, qué viejo. No, señor, estoy muy joven. Hice una maestría en estructuras en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá en los años 1995-1996, obteniendo una tesis meritoria con un proyecto de grado que tenía que ver con métodos de reforzamiento de estructuras usando platinas en las conexiones de viga-columna. Estoy vinculado a la Universidad de Sucre desde el año 1985. O sea, tengo ya 38 años, como quien dice, 36 años, estar vinculado con la Universidad de Sucre, ofreciendo todas las áreas de estructuras, desde estática, resistencia, análisis estructural, hormigón 1, hormigón 2, estructuras metálicas, y electivas técnicas como patología estructural, mampostería estructural, que es otra opción que tenemos. Próximamente voy a montar para el próximo semestre, para los que les interese, la asignatura de postensado, concreto postensado, que es, digamos, el estado de arte de lo que es el concreto reforzado hoy en día. Y mampostería estructural, que ya está dentro del plan como electiva, pero no se ha vuelto a ofrecer. El punto en particular que quiero comentarles es el siguiente. Ustedes saben que estamos en una situación muy especial en lo que se refiere a las clases, en lo que se llama una virtualidad o unas clases a distancia. Realmente esto no es una educación virtual. La educación virtual
que se ofrece, por ejemplo, con España. España, a través de la Universidad de Cataluña en Barcelona, tiene una cantidad de cursos y especializaciones que son 100% virtuales. ¿Qué ocurre allí? Que usted se inscribe, usted paga y la información toda se maneja a través de internet. Le hacen llegar toda la documentación del curso, los módulos, y semanalmente tienes que presentar unas tareas que responder. No tienes contacto directo con el profesor. ¿Sí? Crean un foro al cual la gente presenta sus inquietudes, sus preguntas, y le responden, pero por el chat. Rara vez vas a tener la oportunidad de hablar directamente. Cuando digo directamente, como lo estoy haciendo con ustedes, que se permite pues interactuar, ¿cierto? La educación virtual no es así. De vez en cuando se ofrecen unos videos, unas videoconferencias, y algunas clases que ustedes reciben es simplemente un video que usted lo puede repetir cuantas veces quiera. Acá, en cambio, nosotros lo que podemos decir que tenemos una virtualidad o una conexión a distancia, ¿sí? Entonces, en ese aspecto diríamos que es más positivo. Ahora pues se da la posibilidad de que de pronto se puedan hacer algunas prácticas, particularmente hablando de las asignaturas teórico-prácticos, como es el hormigón, materiales de construcción, estructuras metálicas. Es una materia teórica. Sin embargo, nosotros hemos colocado dentro de la metodología a seguir unas visitas técnicas a obras. En esas visitas tenemos la oportunidad de ver en vivo y en directo lo que son los diferentes perfiles de acero, los elementos componentes. Podemos ver cómo se hacen las conexiones, qué es un pórtico de acero, qué es un pórtico articulado, qué es una unión simple. O sea, se puede ver en vivo y en directo, lo cual pues es muy ventajoso. Desafortunadamente ahora, con la pandemia, pues ya llevamos 2 semestres que no se han hecho visitas, y por lo que veo, pues en este semestre tampoco se hacen visitas. Trataremos sí de mostrarles unos buenos videos, unas buenas filminas de ellos, pero pues siempre digo que no es lo mismo. Bien, pero el aspecto más importante que quiero comentarles es lo que tiene que ver con la manera, con la actitud, señores, con la actitud, jóvenes, que ustedes deben asumir este curso y toda la educación que van a recibir durante el semestre y la que han pasado en estos 2 semestres. En virtualidad, la forma como nos comunicamos implica de que ustedes deben tener una gran responsabilidad, un gran deseo de aprender. Están matriculados para ser unos excelentes ingenieros civiles y deben salir con una formación completa en todas las áreas. Ustedes tienen que aprovechar lo mejor posible, entre otras cosas porque cuando uno termina la carrera, a veces no sabe qué oportunidades de trabajo va a encontrar, y por lo tanto no se sorprenda que si de pronto a usted le gusta de pronto la estructura, pues tenga la opción de trabajar primero en un laboratorio de materiales, en una concretera, o lo llaman en una empresa para ser residente, o como le dieron buenas actitudes, de pronto puede ser un buen programador. Otros les gusta mucho el área de la gerencia para, para la construcción. Entonces, en cada una de esas áreas uno debe estar preparado, y las asignaturas que se ofrecen en plan de estudio deben ser lo mejor aprovechadas por todos ustedes, ¿sí? El otro punto importantísimo es que nadie los está vigilando, ¿sí? Y es difícil el control en cuanto se refiere al grado de aprehensión, de interés que usted le ponga a la asignatura, porque
Solamente nos vemos por estas clases, pero en estas clases usualmente la participación es bastante escasa. No sé por qué el estudiante le da miedo o le da pereza, ¿sí? Y uno está hablando y pregunta, y cuando pregunta nadie responde. Ojalá que podamos romper ese esquema con ustedes. Me gusta que los estudiantes participen, que pregunten. Como dice el dicho, no hay preguntas idiotas y no hay idiotas que no preguntan. ¿Sí? Efectivamente, cuando usted no pregunta algo que no sabe, usted está perdiendo la oportunidad de aprender. Y usted está aquí en la universidad precisamente para que el profesor lo guíe, lo oriente. Y en lo posible le responda esas inquietudes que usted tiene porque no ha entendido algunos temas o porque simplemente quiere adelantarse en ellos o estudiar más allá de lo necesario. Eso por un lado, ¿sí? Algunos, pues, estudiantes son irresponsables y simplemente encienden el video y de pronto pues se pierden y están en otro cuento, ¿sí? En esto, tengan en cuenta que nadie los va a estar vigilando. Y si usted no aprovecha, usted es que se está engañando y está engañando a sus padres, sus hermanos. Entonces, el mensaje que les doy a todos es que por favor, jóvenes, seamos responsables con ustedes mismos, con la comunidad. Si usted aprovecha bien el tiempo, usted podrá prestar un buen servicio a la comunidad, podrá desempeñarse profesionalmente de la mejor manera. El estudiante que aprovecha bien es muy bien acogido aquí y en todas partes. En la Universidad de Sucre, los profesionales egresados de Ingeniería Civil han tenido muy buena acogida en las empresas y a mí permanentemente me están llamando para que yo les recomiende a un estudiante, ¿sí? Para trabajar. ¿Por qué? Porque yo me dedico, además de la docencia, yo me dedico al cálculo estructural. Soy un consultor estructural, hago diseños estructurales, supervisión estructural, revisión técnica, interventoría y asesor de empresas. Entonces, eso pues me da una autoridad para que yo en un momento dado pueda seleccionar a alguien, recomendar a alguien para que trabaje en dicha empresa. Mire, y se ha dado el caso, y así como estoy hablando de mí, hablo con otros compañeros de trabajo, que también son solicitados, son llamados para que recomienden a algunos alumnos para que trabajen en esas empresas. Entonces, si uno ha tenido la oportunidad de conocerlos a ustedes, porque han participado, pues enseguida uno lo hace, pero si ustedes no participan ni siquiera, no tienen una idea de cuál es la actitud que tienen ustedes, que tanto han aprendido. Si a veces en la educación presencial uno no se forma una idea completa de cada uno de ustedes que los está viendo todos los días, en la presencialidad pues la cosa va a ser un poquito más difícil, ¿sí? Y créanme que algunas veces que me han solicitado, yo digo, miércoles, ahora mismo no recuerdo quién, ¿sí? Entonces, cada quien se recomienda a sí mismo y se recomienda a través de, de su actitud, de su participación, de la forma como asume la evaluación. Porque hablando de la evaluación, de las evaluaciones de los cursos, ustedes saben pues que ahora ustedes tienen todas las opciones de ganarse en una materia honestamente o deshonestamente, ¿sí? Honestamente es que ustedes cumplen los requisitos, estudian, se preparan para las evaluaciones y responden cada quien de manera responsable. Deshonestamente es que algunos simplemente dicen, no, esta es la oportunidad de yo ganarme estructuras metálicas, porque simplemente yo hago el día del examen, tengo aquí a un amigo, a un compañero que hace el examen por mí o pregunto, ¿sí? Pues de hecho eso lo pueden hacer. Sin embargo, repito, es cuestión de responsabilidad y la sociedad lo juzgará mañana, dependiendo del grado. Entonces, necesitamos
que ustedes desde ya sean conscientes, ¿sí?, de que el que sean buenos profesionales y mañana o pasado se puedan desempeñar sin problemas, que sean recomendados y acepten y respondan ante esas recomendaciones, porque uno puede recomendar a un estudiante, pero después él es el que se mantiene en la obra, y si se perdió su tiempo porque se engañó a sí mismo, engañó a los profesores, pues ahí no hacemos nada, ¿sí? Usted es el que va a salir perjudicado. Entonces, por último, les repito, jóvenes, seamos conscientes de que en esta situación son ustedes los que aprenden o aprenden. Ya el profesor no tiene que aprender, porque uno aprende todos los días, pero lo básico nosotros lo sabemos, ustedes son los que son los interesados, ¿ya? Entonces, por favor, en ese sentido, quiero pues mucha responsabilidad, que estén atentos, tomen notas de las clases, en lo posible pues se les enviará video, yo les voy a mandar hoy mismo, ahora que ya tengo el listado de ustedes, voy a tratar de entrar a la plataforma, por favor, lo que les dije, que se inscriban y por el chat me manden el correo de Gmail con el fin de que pueda llegar para que usted pueda usar la plataforma de Moodle, ¿sí? Pueden aparecer allí y allí ustedes pueden descargar la información que se les manda. De lo contrario, toca hacerlo por correo, pero eso es muy dispendioso y pues no siempre tenemos la disposición de hacerlo. Acá pues simplemente yo lo que hago es subir la información. Hay videos, hay conferencias, gráficas, esquemas, ejercicios resueltos que iremos transmitiendo, pasándoles en la medida del desarrollo de las clases. Entonces, ahora voy a pasar a mostrarles el programa de estructuras metálicas, que también pues, se los haré llegar hoy mismo hoy por lo menos hoy se lo haré llegar a su correo. ¿Estamos? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Tiene alguna inquietud? Bueno, entonces vamos a pasar a mostrar el programa que les voy a presentar. Pregunto, ¿están viendo el programa de estructuras metálicas? Sí, señor. Sí, claro, profesor. Muy bien. Muy bien. Bueno, lo primero, ¿a cuántas nos llegamos hoy? Listo. El curso de estructuras metálicas tiene como prerequisito análisis estructural 2. Esto pues es más que todo algo formal porque con análisis estructural 1 es suficiente. Está inscrita como asignatura del 9º semestre, 4 horas semanales. Aquí, en el programa que les voy a hacer llegar, está de manera sucinta lo que es el curso. Por ejemplo, en esta parte de la descripción dice: este curso comprende el diseño básico de edificaciones de acero, con énfasis en ¿qué? En el diseño de armaduras de techo. Eso digamos que es lo mínimo que aspiramos nosotros que ustedes aprendan en este curso. Es decir, un estudiante que aproveche bien el curso de estructuras metálicas sale con la formación básica, cosa que no lo consigue en otra universidad. Créanme, se los digo con sinceridad, porque aquí les damos los conocimientos de una forma muy bien clara, con ejemplos claros, con proyectos reales. Por ejemplo, yo me esfuerzo mucho porque los ejercicios, los ejemplos que les muestro sean de obras que uno mismo ha diseñado y ha construido
Y entonces, pues esa experiencia es muy enriquecedora y la puede uno compartir de una forma mucho más eficiente que cuando uno dice, bueno, allá este proyecto lo hizo fundamental. Bien, entonces el estudiante aquí sale con esa formación y se puede defender perfectamente en el diseño de armaduras de techo, pero lógicamente que se requiere que ustedes aprovechen el tiempo de una forma adecuada. Entonces, pero el hecho de que usted salga con esa formación en armaduras de techo, no crea que es un conocimiento muy corto. Todo lo contrario. Para hacer el diseño de armaduras de techo, como vamos a ver enseguida, usted aprende los conceptos básicos de las estructuras de acero y con eso usted se puede defender con un poco de estudio, un poco de más estudio, dedicación, puedes entrar al diseño de edificaciones de pórticos en acero, ¿sí? Que ya es una cuestión mucho más avanzada, el diseño de vigas. La justificación ya se la di ahora el rato. Voy a permitirme leer el párrafo que tenemos. Dentro de la formación integral que debe tener el profesional de la ingeniería, el diseño de estructuras de acero ocupa un papel preponderante gracias al estricto control de calidad de fabricación y alta resistencia. Entonces, el control de calidad en las estructuras de acero es mucho mayor que las estructuras de concreto reforzado. ¿Por qué? Me gustaría que alguno de ustedes me anticipara a lo que voy a seguir diciendo. ¿Por qué se considera que la estructura metálica es una garantía con respecto o tiene mejor control de calidad que el concreto reforzado? A ver. Atrévanse a opinar, ¿sí? Profe, porque se pueden conocer las propiedades del acero. Se puede conocer la propiedad del acero, perfecto. ¿Y del concreto qué? El concreto es más difícil determinar cómo es que una arena cumpla la granulometría o el cemento tenga las propiedades que se utilizan para hacer el diseño de mezclas, por decirlo. Muy bien, Lorenzo. Excelente las dos respuestas. ¿Alguien va a seguirme, Fernando? Porque es más fácil hacerle un análisis a un material de característica isotrópica que a uno que no es isotrópico. Perfecto, caramba, están inspirados hoy. Qué bueno, me alegra. Bien, no tengo nada que agregar a lo que han respondido ustedes. Excelente. Entonces, acá dice, gracias al estricto control de calidad de fabricación. Entonces, el acero es un material prefabricado. O sea, cuando usted compra un perfil, como vamos a ver ya, ese perfil es fabricado bajo unos controles altos de calidad que te garantizan las propiedades. Te dicen que si te dicen acero de 420 megapascales, 420 o más. ¿Sí? Si te dicen que el módulo de elasticidad son 200.000 megapascales, son 200.000 o más. ¿Sí? Y dicen que el punto de fluencia es tanto, entonces usted no tiene que preocuparse en ese caso por la calidad de ese material. Eso no indica de que usted va a creer ciegamente y no va a hacer los controles adecuados, pero la garantía es mucho mayor en las estructuras de acero que en las estructuras de concreto reforzado. Entonces, esos aspectos hay que tomarlos en cuenta. No significa eso que usted no pueda hacer las estructuras de concreto reforzado. Tengan presente que las estructuras de concreto reforzado son las que más abundan en el mundo, ¿sí? Y el concreto pues se comenzó a usar desde mucho tiempo, muchos siglos atrás. Pero ya acá en Colombia se está utilizando muchísimo en Sincelejo. Hay muchas estructuras de acero también. Bien, entonces los objetivos del curso son conocer los fundamentos del diseño de las estructuras de acero. Entonces aquí vamos a aprender, como vamos a ver más adelantico, que una estructura de acero está compuesta por elementos que están sometidos o bien a tensión,
o bien a compresión, como es el caso de las columnas, o bien a flexión, como son las vigas. Y esas estructuras hay que unirlas entre sí. Entonces, el curso precisamente contiene esos términos, ¿no? La introducción que es la que estamos haciendo, en realidad sobre el acero, o sea, las propiedades. Entonces vamos a recordar. Entonces, en este punto, desde ya los estoy invitando a todos que por favor para la próxima clase se hayan leído todo lo que tiene que ver con el acero, qué es el acero, las propiedades, cómo se hace el ensayo de tensión, esfuerzo de formación del acero, de ahí cómo se sacan las propiedades. Cuando hablamos del límite elástico, límite plástico, límite de zona de restricción, ¿sí? Entonces es importante conocer esas propiedades. A ver si parece que hay alguien que está pidiendo acceso. El señor Natalia Andrea Martínez. Ok. Entonces, esos son, digamos, el contenido general. Y por eso vamos a ver entonces también cómo se diseña un miembro que esté sometido a tensión o que esté a compresión, o cómo se diseña una viga y la conexión entre ellas, que son las uniones o conexiones. Como una aplicación final que se deja para el trabajo final del curso es el diseño de una armadura de techo. Este semestre voy a tratar de mejorar un poco la metodología respecto a este tema de las armaduras de techo. Bueno, entonces aquí ya está desglosado semana por semana el curso que ustedes lo van a tener en sus manos. La primera semana es esta que estamos viendo, introducción. Y dentro de esta parte es importante anotar pues que es un llamado de atención, bueno, un llamado de atención no más bien, una invitación que les hago para que, por favor, jóvenes, quiero que en este semestre ustedes marquen la diferencia, así que hagan la excepción. Está ocurriendo que se está observando mucho que el estudiante cuando llega a estos cursos avanzados de hormigón o de estructuras metálicas, los conocimientos de resistencia material y estática dejan mucho que desear. Y resulta que en el caso particular de las estructuras de acero, todo el diseño de esa estructura se basa en los conceptos básicos de resistencia de materiales, ¿sí? Allí el tema de esfuerzo de formación, que es el primer capítulo con el que usted comenzaría el curso, un curso de resistencia de materiales. Mire que acá aparece como primer capítulo del curso, de este curso de estructuras metálicas. Es un esfuerzo de formación, las ecuaciones básicas del curso, como son esfuerzo igual a carga sobre área, entender eso, ¿sí? Y las limitaciones. Y la otra ecuación de resistencia de materiales es sigma igual a my sobre i, o sea, la ecuación de flexión, la ecuación de portante. Entonces, quiero que ustedes, por favor, para la próxima clase, se lean, repasen de estática esos conceptos básicos. No se trata de ponernos a resolver problemas, no, es entender lo básico de esos conceptos que son de aplicación fundamental para que en este curso nos vaya muy bien. Repito, el curso de estructuras de acero realmente yo diría que es más sencillo desde el punto de vista de las ecuaciones que el de concreto. Pero es necesario que ustedes desde ya hagan su buen repaso, ¿sí? Y miren, entonces aquí uno habla en este primer capítulo sobre las ventajas y desventajas del acero, los perfiles de acero, que los vamos a ver ahora en una clase que una conferencia que les voy a mostrar, y los métodos de diseño en los cuales se basan las estructuras metálicas. Después viene un segundo capítulo que es miembros a tensión. Posteriormente, miembros a compresión. Le siguen cómo se unen esos elementos, o sea, veremos uniones. Y
una introducción a las vigas de acero. La palabra introducción de las vigas de acero es porque el diseño de vigas es mucho más complejo de lo que uno cree. No es la simple ecuación de flexión sigma igual a MY sobre I, sino que las estructuras de acero tienen otra serie de aspectos adicionales, como se refiere el concepto de módulo plástico, módulo elástico, el pandeo lateral, pandeo local también, además de lo que se ve en vigas, que es flexión y después soportante, al igual que las control de deflexiones. Después se termina el curso con el capítulo de armaduras de techo, donde se ve un repaso de lo que era en estática de las armaduras de techo, y entramos a la parte del diseño. Ya acabamos, hacemos el análisis de carga, carga muerta, carga viva, carga de viento, las convenciones de carga que se utilizan, el análisis estructural por los diferentes métodos de análisis, como son método de los nodos, método de las secciones, y los métodos del análisis estructural, como son de la carga unitaria, trabajo, etcétera. Y lo que tiene que ver también con el análisis matricial de estructuras. Entonces, la metodología pues ya la están conociendo, en este caso clases magistrales, y complementados con ejercicios, talleres. Aquí pues desafortunadamente está aquí en negrilla, y ahora lo pongo en rojo, las visitas a obras, porque es difícil realizarlas. Lo otro es que este curso es numeroso. Hasta ahora, hasta el momento hay 43 estudiantes. No sé si en la otra semana hay que esperar que se matricule el resto, se matriculen más. Si pasa el curso de 60, se dividirá en dos. Al dividirlo en dos, no vamos a tener más de 30 estudiantes, y eso es más favorable, ¿sí? Entre menos estudiantes se tenga, es más fácil interactuar, es más fácil ustedes ponernos de acuerdo en muchas cosas, es más fácil que ustedes participen. Entonces vamos a esperar hasta final de semana para ver qué pasa con el curso, si se divide o queda así numeroso, porque si no se divide seguro que vamos a llegar a los 50, y eso es bastante complicadito. Aquí aparece la evaluación con fechas, ¿sí?, que deben respetarse. Esas fechas yo no tengo que estar recordándoles. Ustedes tienen la programación, deben saber. Llega el 17 de marzo, listo, aquí hice un quiz que vale el 5%, repaso de conceptos de estática y resistencia a materiales. Entonces hoy precisamente les voy a dejar para desarrollar en la próxima clase unos partes que quiero que repasen. Entonces, así como les estoy pidiendo que repasen resistencia a materiales, es necesario que ustedes repasen estática, lo que tiene que ver con los principios de la estática, las leyes de equilibrio, la ley de acción y reacción, los conceptos de momento de una fuerza, los tipos de apoyos. Es fundamental diferenciar entre lo que es un apoyo simple, lo que es un apoyo articulado, lo que es una empotración, un empotramiento, perdón, y lo que es una rótula. Entonces, eso parte es importante. Y cuando estemos en estática, tampoco, los problemas estáticos no es que ustedes comiencen le colocan un ejercicio de estática y enseguida voy a ver sumatoria de fuerzas en equilibrio, y ni siquiera han colocado las fuerzas que están, no saben si esa estructura está o no en equilibrio. O sea, cuando ustedes afrontan un problema de estática, cuando hablamos de problema de estática, recuerden que todas las estructuras con que el ingeniero trabaja son estructuras que están en equilibrio. ¿Sí? Entonces, esto no es que aquí donde vamos a ver la aplicación precisamente de eso. Usted tiene que garantizar que su estructura se mantenga en equilibrio a través de la interrelación entre las cargas externas aplicadas y las fuerzas internas que debe soportar la estructura. Entonces, aquí se combina la estática y la resistencia a materiales para llegar al diseño de las estructuras metálicas, que es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Digamos que ese es el alcance del curso. En cuanto a bibliografía se refiere, ustedes pues lo más seguro que tengan
en la biblioteca está un libro básico de estructuras metálicas, un curso no está actualizado. Ya de ese curso lo he ido actualizando. Entonces les voy a ir pasando unas conferencias. Para la próxima clase ya van a tener unas conferencias que están muy actualizadas de estructuras metálicas, del cual pues espero al final de este curso tener ya el libro totalmente actualizado. Otro libro muy importante es el diseño de estructuras de acero. También está en la biblioteca, hay uno o dos libros, no sé si estará virtual, del ingeniero Gabriel Valencia Clemen, ingeniero de la Universidad Nacional, una de las, digamos, lumbreras en Colombia sobre estructuras metálicas, al igual que el doctor Jairo Uribe Escamilla, que también es de los que diseñan estructuras metálicas. Está el libro de Mark Cormack, Diseño de estructuras de acero en Mark Cormack, ya por la ecuación, la edición octava, décima. No, perdón, la décima es en Hormigón. El libro de Mark Cormack es un libro porque que yo recomiendo porque es bastante didáctico y tiene bastante información. Disculpen. Entonces, este libro lo recomiendo. Hay unos manuales, está lógicamente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismorresistentes o norma NSR10. Se supone que ya este año debió salir la nueva actualización de las normas del Reglamento Colombiano, pero todavía no lo ha hecho. La ISC, o sea, el Instituto Americano de Estructuras de Acero en Estados Unidos, ya va por la N, como dice, aquí la versión del 2016. Hay otros textos clásicos como este de Brenner, de Johnston Galambo, Bowen, y con mucho orgullo siempre les menciono el Manual de Diseño para Construcciones Agropecuarias, tesis de grado de Kelvin Quintero de la Universidad de Sucre. Simplemente es para comentarle este señor ingeniero Kelvin Quintero, él terminó ingeniería agrícola, fue alumno mío, cuando la ingeniería agrícola pues se veía con bastante intensidad y los estudiantes tenían con una buena formación en el área de estructura, los ingenieros agrícolas. ¿Sí? Ese señor pues yo le dirigí el trabajo de grado y él hizo un resumen sobre las estructuras, construcciones agropecuarias. Allí, aunque eso ya hace muchos años, usted sabe que los conceptos básicos no cambian. La prueba está en que desde cuándo son las leyes de la mecánica, ¿sí? De Newton, y esos conceptos no han variado. La ley de Hooke tiene años, ¿sí? Y no han variado. Entonces, de la misma manera, los conceptos que están impregnados aquí en esta tesis de grado son también de mucha utilidad. Y quiero comentarles que este señor Kelvin Quintero, en estos momentos es un doctor egresado de la Universidad Nacional de Colombia y trabaja allá en Bogotá. ¿Sí? Un señor que le gustó, se especializó, era muy estudioso, muy juicioso. Precisamente a comienzos de enero, que Ingeniería Agrícola hizo un seminario, lo invitaron a él a que viniera a ofrecer unas conferencias. Doctor Kelvin Quintero. Bueno, entonces, este es el programa, en resumen. A ver, no sé si sobre esto tienen algunas preguntas que hacer. ¿Qué les parece? ¿Les parece suficiente? ¿Muy corto? ¿Alguna sugerencia en particular? Con mucho gusto, ¿sí? Siempre estoy abierto a escuchar sugerencias de mis alumnos, porque nosotros aprendemos mucho de ustedes, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se me durmieron? A ver si
¿Qué dice Marian Pérez Contreras? Marian Pérez, ¿está por allí? Sí, profe, aquí estoy. Cuénteme Profe, del curso, ¿le parece bien? ¿Le falta poquito? ¿Qué sugerencia tiene? no, profe, lo Pero, veo suficientemente completo. Le quería preguntar, era acerca de los talleres. ¿Los talleres se entregan el día que tiene la fecha o trabajaríamos toda una semana para ellos? no, o sea, la fecha que aparece ahí, la fecha límite de entrega. Yo Ah, ok. debo, yo debo colocárselo por lo menos, dependiendo del tipo de taller, por lo menos una semana antes, por lo menos. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Hoy mismo les estoy enviando, ya se no es un taller, sino les estoy enviando sí, ahí hay un taller también. Hay un ejercicio resuelto, muy bien explicado de estática, y yo hoy lo combino en una forma muy simple, porque realmente la ingeniería no es complicada, la ingeniería hay que saberla manejar, enseñar, y después que usted tenga los conceptos básicos, te aporta mucho a, al estudio de hacer, o sea, de hacer fácil esta carrera. Bien, bueno, entonces son las 8:48. Voy a hacer una pausa de 5 minutos con el fin de iniciar la conferencia sobre una visión completa sobre las estructuras metálicas a nivel mundial, en el cual vamos repasando y vamos viendo cosas nuevas sobre lo que es el acero, pero lo vamos a ver de una forma mucho más global para que ustedes al final del curso, de esta conferencia, se sientan muy motivados, o sea, mucho más motivados, ¿de acuerdo? E inclusive pueden hacer sus sugerencias sobre eso. Eh, Hoy vamos a ver una parte de esa conferencia y la continuamos en la siguiente clase. Yo se las voy a pasar también a sus correos. Recuerden que la idea es que eso usted lo baje en la plataforma, pero no sé si eso será como en otra semana que ya hayan subido los nombres de ustedes a esa plataforma. Entonces yo por lo menos ahora, hoy, esta tarde, le estaré mandando su correo alguna información como son el programa y el taller y esa conferencia. Entonces, tómense 5 minutos para tomarse un tintico o desayunar los que se levantaron tarde y ya nos vemos.
profe. Profesor, Lo escucho. le quería informar que yo a las 10 tengo una cita, entonces para pedirle permiso salir como media hora antes, más o menos. ¿Tiene que una cita? Sí, Media hora antes, bueno. Listo. Andrés Soto. Ok. gracias. Profe, una pregunta. Sí. ¿Las fechas de los parciales y los quizzes están actualizadas? Bueno, a menos que se me haya, haya dado alguna. Se supone que sí, déjeme yo lo reviso porque si me hizo la pregunta es porque vio algo raro. ¿Qué vio de raro? A ver. Porque el 17 de marzo cae miércoles y nosotros no tenemos clase en los miércoles, sino solamente martes y jueves. Ok, listo, ya la reviso. Gracias. Bueno, profe. Un segundito, ya. Ok. Muy bien, jóvenes, entonces aquí les estoy compartiendo pantalla. ¿Me están viendo? Una presentación en PowerPoint, estructuras de acero, un mundo de posibilidades. ¿Sí la están viendo? Sí, profe, claro. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, esta sí la voy a grabar. Que no me deja. No me deja grabar. ¿Por qué? Caramba, no me deja grabar. No veo el botoncito para grabar. ¿Por qué? Listo. Si hay dificultades, no quiere grabar. Bueno, voy a ya resolver estas dificultades técnicas para la próxima. No sé, no quiere. Listo, entonces pregunto nuevamente, ¿ya están viendo la presentación?
Sí, señor. Ok. Ese- Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces en esta primera parte vamos a hacer un recorrido por los diferentes tipos de estructuras y allí pues tendremos la oportunidad de ir avanzando en el estudio. O sea, al finalizar esta presentación, ustedes tendrán una mejor idea y habrán recordado también muchos conceptos. Le he titulado en este caso esta conferencia como las estructuras de acero, un mundo de posibilidades. ¿Sí? Se trata de una visión general sobre las estructuras de acero. Y aquí particularmente esta fotografía que estamos mostrando corresponde a la estructura del auditorio del Centro Familiar Cristiano de Sincelejo, que queda en el barrio La María, al lado de Corpo Sucre. Creo que muchos deben conocerlo, cercano a la avenida de Carlos Galán. ¿Sí lo ubican? ¿Algunos? El auditorio del Centro Familiar Cristiano de Sincelejo corresponde precisamente a la iglesia cristiana y fue construido, es un auditorio que tiene capacidad para 1.300 personas. Es el más grande que existe en Sucre y en la región. Sobre todo, no solamente en tamaño, sino en la dotación, en todo lo referente para lo que es presentación, luces, sonido, grabación. Es cerrado, aire acondicionado central, silletería bullonada y cumple con todos los requisitos que tienen que ver con un auditorio para presentar obras teatrales, conferencias en general. Este fue dado al servicio hace 2 años, a finales de 2020. Ese auditorio, por la forma que están viendo, aquí esta foto en particular me gusta. Bueno, este edificio que se ve aquí atrás es Corpo Sucre, o sea, el instituto. Enfrente, bueno, aquí todavía no se había terminado, enfrente está otra aula, que es el aula de Corpo Sucre, y acá está lo que se llama la Gran Carpa, que forma parte del Centro Familiar Cristiano. Esta Gran Carpa se hizo provisionalmente mientras se construían estos auditorios. Sin embargo, esto se construyó y todavía sigue funcionando. Esta carpa tiene capacidad para 3.000 personas. Y en un futuro no muy lejano, quizá en 10 años, es posible que tengamos nuevamente Sincelejo con el auditorio. O sea, se va a quitar esta carpa para crear un auditorio con esa capacidad de 3.000 personas. Bien, pero a nosotros lo que nos interesa desde el punto de vista de nuestra asignatura, pues que la estructura básica es una estructura a base de acero, ¿sí? Es una estructura metálica y combina los dos sistemas estructurales que más se conocen, que es el sistema estructural de pórticos y el sistema estructural de armadura. Pórticos y armadura. Sistemas estructurales. Además de los sistemas estructurales de muros, perdón, además de los sistemas estructurales de pórticos y sistemas estructurales de armadura, existen los muros, estos sistemas estructurales de muros, ya sean muros de concreto o sean muros de mampostería estructural. Que digamos que serían los 3 sistemas estructurales más conocidos. Yo quiero que alguno de ustedes me diga qué diferencia hay entre un sistema estructural de pórtico y uno de armadura. O más concretamente, ¿qué es un pórtico o en qué se diferencia un pórtico de una armadura? ¿En qué se diferencia un pórtico de una armadura? en cómo trabajan las fuerzas sobre la estructura. En el pórtico las fuerzas trabajan a compresión y a cortante, creo que sí. No me acuerdo, lo hice de trabajo, pero no me acuerdo todavía porque no he repasado. Sigue, ahí ha dicho algunas cosas bien. Cuéntanos, ¿qué más?
Y en las armaduras trabajan a... No, ¿cómo es que? En las armaduras trabajan a tensión y a compresión. Y en los pórticos trabajan a flexión y a cortante. Perfecto, perfecto. ¿Y qué nos garantiza? ¿Cómo es tu nombre? Que no te estoy viendo, Lorenzo Vergara, profesor. Lorenzo. ¿Qué, dónde está la diferencia o por qué en comportamiento entre una armadura y un pórtico? ¿Qué es lo que la diferencia en sí? Desde el ¿Cómo? punto de vista del armado. Miren, por ejemplo, el pórtico, miren que casualmente el ejemplo es espectacular porque lo que son los pórticos están en amarillo y la armadura está en negro. Miren la formación de los pórticos, los elementos que lo componen, y miren las armaduras, los elementos que lo componen, cómo están dispuestos. A ver, entonces, ¿alguien más quiere aportar a la pregunta? Diferencia entre pórticos y armaduras. A ver, este tema desde que comienza el curso de hormigón, uno yo lo toco. En análisis se diferencian, hermano. A ver, Valentina Castillo, Valentina. Valentina aparece aquí en que está activa. ¿Qué le pasó a Valentina? Se fue a dormir a desayunar. Veamos Olga Lozano. Olga Lozano. Olga. Esto es lo que yo quiero evitar, ¿sí? Es lo que les comenté desde el inicio de la clase. Importante que ustedes se metan en el cuento, si estén aquí activos. Si no pregunte, pues respondan. Porque eso es lo que les permite a ustedes en saber decirle al profesor si está entendiendo o no está entendiendo, si están ubicados, si están interesados. Entonces, por favor, señores, quiero que se mantengan activos. No es que usted cumpla simplemente para que el profesor crea que está ahí presente y ya llenó la asistencia. Ustedes son los que se engañan si no hacen las cosas como son. A ver, ¿qué dice Jesús Medina? Sí, profe. Cuénteme la pregunta, ¿qué se diferencia una armadura de un pórtico? Complementándola para ser más preciso la información que dio su compañero Lorenzo. ¿No dice nada? ¿Qué dice Natalia Andrea? Dígame, profe, a mí. Sí, veo que no está atenta. ¿Profe, conmigo o con otra persona? No, profe, aquí estoy. Ah, porque aquí aparece, acá dice Natalia Andrea, pero acá dice Marian Pérez. ¿Cuál es el nombre? Profe, yo me llamo María Andrea Pérez. Ah, es que acá aparece Natalia Andrea Martínez. Ah, O sea, ok. Escuché María Andrea, por eso fue que pregunté. sí, claro. Listo, María Andrea. Cuénteme, haga su aporte a la pregunta que acabo de hacer respecto a la diferencia entre pórticos y armaduras. Bueno, profe, el pórtico, las cerchas solo transmiten a los pilares y los pórticos transmiten hacia las vigas. Es como que una de las más notorias que tenemos. Bueno, ¿quién más quiere aportar? A ver, para ser más preciso.
Estos son los conceptos en los cuales nosotros no podemos titubear. ¿Vieron? Estos son los conceptos básicos del diseño estructural que usted los aprendió desde que vio estática, después vio resistencia y los complementó en resistencia en análisis estructural. O sea, los sistemas estructurales se clasifican en sistemas reticulares y sistemas masivos. Los sistemas reticulares son los que están formados por elementos de retícula, en forma de retícula, una cuadrícula, ¿sí? Entonces, y son elementos, están formados por elementos prismáticos. Entonces, esos elementos prismáticos, dependiendo de la disposición que tenga, se clasifican en pórticos o se clasifican en armaduras. Entonces, los pórticos, ¿por qué se caracterizan? Los elementos están formados por columnas y vigas. O sea, elementos que están sometidos a compresión, a flexión, ¿sí? O a flexo compresión. Las uniones son rígidas, eso es lo que los caracteriza. Las uniones son rígidas y como son rígidas son capaces de transmitir momentos de un elemento al otro. O sea, una viga es capaz de transmitir momentos a la otra viga o a la columna. Acá, esta columna que llega acá puede transmitir momentos a esta viga o a la columna de abajo. Y las uniones son rígidas, mientras que las armaduras, si ustedes observan, ¿por qué se caracterizan? Porque están dispuestas en forma de triángulos. Los elementos son triangulares, o sea, la forma geométrica es en forma de triángulo. Las cargas están aplicadas en los nudos. Las uniones son articuladas, se consideran articuladas, mientras que acá son, en los pórticos son empotradas. Y esa diferencia hace que las armaduras esté compuesta por elementos que están sometidos a cargas axiales de tensión o de compresión, mientras que los pórticos están sometidos a cargas axiales, a cargas que pueden ser axiales, cargas cortantes o momentos flectores. ¿Sí? Entonces esa es la gran diferencia entre lo que es un pórtico y una armadura. Entonces, en este momento quiero que ninguno me titubee en la próxima cuando le toque aplicar, porque de eso depende la manera como usted va a afrontar el diseño de una armadura o de un pórtico. O sea, diseñan de manera bastante diferente. Y miren ustedes cómo esta sola gráfica enseguida nos detiene y nos abre el horizonte y nos muestra algo totalmente diferente, no nuevo, simplemente que ustedes lo han olvidado. El otro aspecto con los pórticos es que precisamente como estos elementos están conformados en esta forma, formando una, digamos, aquí hay un recuadro, un rectángulo, entonces cuando se le aplican cargas horizontales debido al viento o al sismo, esta estructura se puede deformar. Y los pórticos pueden ser un poco flexibles en comparación con las armaduras. Las armaduras, como están en forma de triángulo, son más rígidas, a pesar de que las uniones sean articuladas. Mire, parece contradictorio. Sino que la forma del triángulo hace que, recuerden que el triángulo es el elemento más rígido que existe. Entonces, cuando el pórtico no tiene la suficiente rigidez, esa rigidez, sobre todo en las estructuras de acero, se puede lograr utilizando estos elementos en diagonal. No sé si lo están viendo, estoy señalando aquí con el ratón. Aquí. Estos elementos en diagonal se llaman riostras. Esas riostras van de una esquina a la otra esquina y se intersectan o no en este punto. Cuando digo se intersectan o no es porque o pueden estar libres o pueden estar unidos allí a través de una articulación. Entonces, a través de esa articulación le transmite al resto de la estructura una rigidez que evita que el desplazamiento sea mayor o lo que se llama la deriva, ¿sí? Desplazamiento relativo entre un piso y el otro. Miren ustedes que esta sola diapositiva nos da para hablar durante toda la hora sobre la diferencia entre pórticos y armaduras. Bien, entonces, pasando, porque como esta es apenas una introducción, paso a la siguiente pregunta y decimos que es el acero. Entonces, el acero, ya ustedes saben perfectamente de su kinder, que es una aleación de hierro en un 98% y
cantidades muy pequeñas de carbono, en menos del 2% de contenido. Y hay otros minerales que tienen que entran más bien como impurezas, aunque otros sí se adicionan para mejorar las propiedades del acero. Ya tenemos allí, por ejemplo, impurezas tenemos como el azufre, el magnesio, y hay otros elementos que son adicionados especialmente para conferirle nuevas propiedades, como son el cromo, que lo hace inoxidable. Otros les dan unas características de mayor resistencia. Pero en esencia es importante decir que el acero es una aleación de hierro y carbono en esas proporciones. ¿Cómo se produce el acero? Entonces, el acero ya sabemos porque existen unas grandes fábricas, ¿sí?, que se llaman acerías. Las acerías, como la acería Pan de Río, ya eso prácticamente lo que hay es el nombre, las acerías se caracterizan porque fabrican el acero a partir de los minerales bases. O sea, ¿dónde se extrae el hierro? Se extrae de unas minas, ¿sí?, que contienen hierro. El coque, de ahí el coque o carbón, de ahí sale el carbono. Y la caliza es un elemento catalizador, ¿sí?, que sirve como un catalizador entre el hierro y el coque. Entonces, de estos materiales base se forma lo que es, mediante esas combinaciones, esas proporciones, lo que es el acero. Pero también el acero que se utiliza en la construcción y en general para fabricar una cantidad de equipos, de estructuras, parten del reciclaje de las chatarras, o sea, las chatarras que quedan, los residuos de los edificios que se demuelen, de los automóviles, una cantidad que uno cree, me parece increíble, de que de esas chatarras se pueda suministrar un gran porcentaje. Se puede decir que las chatarras constituyen un 75% del contenido del acero que se distribuye, ¿sí? Yo le hacía algunas preguntas a algunos productores, de, oye, ¿dónde sale tanta chatarra? Como para mantener la producción anual de un país, del mundo. Y sí, efectivamente, así es. Entonces, en la chatarra lo que hace es que se selecciona la parte que es de hierro a través de unos imanes gigantescos. Entonces esa chatarra se mete en un horno, una caldera, donde se funde a altas temperaturas. Se le revisan las propiedades, porque como es una chatarra, pues no va a tener, las chatarras no solamente tienen acero, sino que también tienen otra serie de minerales. Y entonces allí es donde se hace como si diríamos una depuración y se le echan los componentes que hagan falta para lograr las proporciones adecuadas que garanticen una calidad de ese acero. Entonces, de esa siderúrgica, la que más se conoce es la de Sogamoso, pero hay siderúrgica ya en Sidenorte, en Barranquilla, hay una siderúrgica en Pacífico, en Cali, en Bogotá hay otra siderúrgica. El acero no sé si todavía está presente, pero es importante entonces ustedes que sepan esas dos diferenciaciones, dónde proviene el acero. Bien, y esta curvita, la curvita que más me gusta de toda la ingeniería, ¿sí? Esa curvita nos enseña demasiado. La curva de esfuerzo, de formación, esfuerzos, aquí en este caso medidos aquí está medido en KSI, pero los esfuerzos muchas veces se miden en megapascales. Y las deformaciones unitarias no tienen unidades, porque deformación unitaria es deformación sobre longitud inicial. El esfuerzo, sabemos que esto tiene de P sobre A, entonces espero que para la próxima clase, pues, ustedes me recuerden cómo se llega a este tipo de curva y las propiedades de esta curva. Miren que esta es una curva especial, única para el acero. Observen ustedes que estos son aceros de diferente resistencia. Este es acero grado 40, o sea, 40 son 40 KSI o 40.000 PSI o libras por pulgada cuadrada. Y equivale a
2.800 kilogramos centímetro cuadrado. El acero grado 60 es el más común en varillas, es de 60.000 PSI o 4.200 kilogramos centímetro cuadrado o 420 megapascales. Estoy recordando todas estas cositas que ya ustedes saben de hormigón y del curso de resistencia. Hay otras barras que son de muchísimo más resistencia y unos alambres. Miren, entonces, que hay unas resistencias pues bastante grandes. Estas resistencias llegan hasta 260 y 270.000 PSI. Estos son los que se utilizan para hacer cables de alta resistencia, como el cable potenzado, o barras con las cuales se fabrican tornillos de alta resistencia de 150.000 PSI. Y estas grado 60 y grado 40 corresponden al acero que se utiliza en las estructuras de concreto reforzado. Aquí entre ellas está el acero que se utiliza en estructuras metálicas, que es el grado 50, grado 40. Entonces, espero que para la próxima clase voy a hacer algunas preguntas adicionales para que tengan en cuenta pues qué representa esta línea, por qué es así, por qué esta línea es horizontal, qué representa esta horizontalidad. Bien, a manera de ejemplo, para que veamos las cosas más prácticas, entonces tenemos dentro de esos aceros tenemos las varillas, ¿sí? Las varillas que vienen en longitudes de 6, 9 y 12 metros. Pero aquí es importante, jóvenes, que ustedes diferencien entre, en este proceso de fabricación del acero, diferencien entre dos puntos bien importantes. El acero laminado en caliente, y hay acero laminado en frío. El acero laminado en caliente es aquel acero que se forma a partir de la cochada, o sea, de la fundición del acero. Ese acero, cuando está fundido y ya está listo, se echa en unos moldes, ¿sí? Y esos moldes le dan la forma que usted quiera. Entonces, esos moldes lo convierten en láminas, en barras, como estas que están aquí, en alambrones o en perfiles, ¿sí? Esos son aceros que cuando ya quedan listos, forman lo que se llaman perfiles. Y por eso se llamarán perfiles laminados en caliente, porque el proceso es que ya viene, después que lo fundió o generó el acero, los echa en unos moldes dándole esa forma. Así tenemos esto que son los que uno llama alambrones o chipas, también le llaman. Esas son varillas lisas que vienen en diámetros de 3/8 de pulgada o de media pulgada o de 1/4 de pulgada, en longitudes pues que pueden pasar de los 2.000 metros. Estos son lo que llaman chipas o rollos de alambre de acero. Acá, como estamos mencionando los diferentes tipos de perfiles, tenemos las láminas o placas, ¿sí? Láminas planas. Esas láminas vienen, se cortan en longitudes de 1,22 por 2,44, son las más utilizadas. Esas medidas vienen del sistema internacional. Esas láminas se utilizan después para formar para otros usos. Acá tenemos las bobinas, también son unas placas que se desenrollan. Entonces estamos hablando, repito, de los perfiles laminados calientes. Tenemos las láminas, tenemos las barras o varillas, estas son las formas que se obtienen de ellos. La sección transversal de esos perfiles laminados en caliente, que se llaman perfiles, las formas de perfil son un perfil en I o H, un perfil en canal o C, perfil en ángulo o L, perfil tubular redondo. Perfil tubular puede ser cuadrado o puede ser redondo, en este caso redondo, y son huecos.
La unión de dos canales forman lo que se llama una sección compuesta en forma de I, o la unión de dos ángulos colocados así como están espalda con espalda forman una T o forman una C. Acá tenemos los mismos perfiles mostrados arriba, visto en 3 dimensiones. Pero es importante que desde ya se familiaricen con la forma, ¿sí? Cuando uno habla de un perfil en ángulo se refiere a la sección transversal, o sea, esta. Y cuando uno habla de un ángulo de 3 por 3 por 1/8, se refiere a un ángulo que tiene 3 pulgadas de largo, 3 pulgadas de ancho y un espesor de 3/8 o 9.5 milímetros. Entonces, cuando uno habla de los perfiles, se refiere siempre a la sección transversal, porque el perfil es largo, así como se muestra hacia acá. Voy a mostrarles enseguida una foto para que lo tengan claro, pero es importante desde ya que queden muy bien familiarizados. Miren aquí cómo estas dos C se unen frente con frente para formar un tubo cerrado también. Esos son los perfiles laminados en caliente. Aquí podemos verlos en una fotografía, lo que son los perfiles en I. Estos perfiles en I, observen que en este caso las aletas son bastante más delgadas, más cortas que el alma, así se llaman esto en este perfil en I. Aletas, los extremos o flanches, y el alma o nervio que los une. Estos son los perfiles en I. Esos perfiles también vienen fabricados en longitudes de 6, 9 y 12 metros de largo. Aquí tenemos los perfiles tubulares, en este caso tubular cuadrado, son huecos. Se utilizan mucho para columnas y también para vigas. Acá los perfiles en I de este tipo, tenemos los perfiles que se utilizan es para vigas. Mientras que los que son casi cuadrados, o sea, el ancho de la aleta es casi igual al del alma, son perfiles H, que son los que nos utilizan como columnas. Estos tubulares se pueden utilizar indistintamente en uno y otro. La gran diferencia entre los perfiles tubulares y los perfiles en H o de alma abierta es que estos perfiles tubulares son muy resistentes a la torsión. Entonces, un elemento que esté sometido a torsión debe usarse el tubo, mientras que un perfil tubular no tiene resistencia a la flexión, muy poquita, a la torsión, muy poquita. Estos se utilizan como vigas. En este caso, el color que tiene es un anticorrosivo, se le aplica. Estos perfiles, como veremos, fueron utilizados en un proyecto que se hizo en el eje cafetero. Acá, entonces, vamos a mostrar ahora los perfiles de lámina delgada doblados en frío. Entonces, por favor, jóvenes, grábense de una vez por siempre esto que acabamos de ver. De acuerdo al proceso de fabricación de los perfiles de acero, se clasifican en dos grandes grupos. El primero que ya mencioné, perfiles laminados en caliente, fueron los que mencioné. Y resulta que a partir de estas láminas, de estas placas, usted las somete a unos troqueles, a unos rodillos que los alargan y le dan forma, aparecen estos perfiles que los adelgazan. Estos perfiles usted comienza con espesores de 3/8 de pulgada, o sea, 9.5 milímetros de espesor, y cuando comienza a estirarlos en esos troqueles, los adelgazan hasta, por ejemplo, de 9.5 milímetros, usted los pasa a 3 milímetros, los pasa a 2.5, a 2, a 1.5 milímetros, ¿sí? Son elementos muy delgaditos, se llaman perfiles, y como fueron formados a partir de los perfiles laminados en caliente, entonces eso se llamarán perfiles de acero, en lámina delgada, porque quedan muy delgaditos, doblados en frío. ¿Por qué doblados en frío? Porque esto simplemente usted cogió la lámina y la dobló, mientras que aquellos perfiles ya saben que fueron colados en caliente, ¿cierto? Entonces, por favor, tengan muy clara la diferencia entre un perfil laminado en frío y un perfil laminado en caliente.
¿Alguna pregunta aquí en cuanto a esos perfiles? ¿Qué uso creen ustedes que tienen estos perfiles laminados en frío y qué uso tendrían los perfiles laminados en caliente? A ver, por la forma y de pronto lo que han visto, ¿qué respuesta me pueden dar a esa pregunta? ¿Pero dónde se usan uno y dónde se usan otros? Pues, profesor, yo en lo personal he visto a los laminados en frío en cubiertas para, por ejemplo, un tejado, una cuestión así, o las cosas que, puedo decir que las vigas en donde va amarrada las losas de, como popularmente se les dice, Eternit, y las que son en caliente, están más que todo destinadas para sistemas que van a soportar cargas, sistemas estructurales. Muy bien, perfecto. No sé si alguien de todos modos quiera complementar a la pregunta, a la respuesta de su compañero. Bien, entonces los perfiles laminados en frío, tal como dijo su compañero, como son mucho más livianos, más sencillos, pues uno entiende por lógica que son menos resistentes, ¿cierto? Entonces, estos perfiles se utilizan en estructuras livianas como la de las cubiertas de techo, es donde más se utilizan estos perfiles. Perfiles en cajón, que son soldados frente con frente, y perfiles C, que traen este elemento que es un atizador o un rigidizador. Vienen en C o en Z. Y los de sección compuesta pueden venir en forma de cajón o por conveniencia pueden venir en forma de una I. Aquí está, esta es la típica forma de un perfil en C. Son perfiles doblados en frío. ¿Ustedes creen que los perfiles, cuando usted tiene un perfil laminado en caliente, una lámina, y la dobla en esta forma, sus propiedades se cambian? ¿Ustedes creen que cuando el perfil se dobla en frío, sus propiedades cambiarán con respecto a las del acero laminado en caliente? Parece que estuviera solito, ¿no? Hombre, profe. Díganme, a ver. ¿Quién quiere intervenir? Por favor, jóvenes, atrévanse a hablar, participen para que la clase no se haga aburridora. Yo hablando 2 horas, eso es muy cansón tanto para ustedes como para mí. ¿Sí? Y la participación de ustedes es fundamental porque es la que me permite a mí retroalimentar, saber si están entendiendo o no. Entonces, contesten, así digan una barbaridad, estamos aquí para aprender. ¿De acuerdo? Profe, Sí. bueno, en mi opinión, los perfiles que son laminados en caliente mantienen las propiedades Profe. físicas de los materiales. En cambio, que aquellos que son laminados en frío están expuestos a esfuerzos mecánicos que pueden modificar la resistencia física del mismo, sea por ¿Cómo creo que microfisuramiento. me repite, por favor, disculpe que lo interrumpí. Uno de los, ¿cómo se llama?, de los efectos de la manipulación de los metales en frío es que se pueden presentar microfisuramientos en el material, lo que reduce la resistencia del mismo o modifica la cualidad. Muy bien. ¿Quién? Parece que Gisela era la que iba a intervenir también. ¿Quién más quiere aportar? A ver, Lilibet. Sí, profesor. Dígame.
La pregunta es que si cuando usted coge una placa, una lámina, y la dobla, una lámina que fue fabricada en caliente, la dobla y la estira para luego formar un perfil laminado en frío como es una C, ¿cree que las propiedades se modifiquen a favor o en contra? Bueno, profe, el acero sigue siendo acero, pero como de pronto en laminado en frío, digo yo que se cristaliza de pronto debido a que hay un cambio de temperatura, por lo que de pronto puede hacer que se disminuya su ductibilidad, creo yo. Bien, usted acaba de mencionar la palabra más importante de todas, ductilidad. ¿Y usted cree que esa ductilidad se modifica a favor o en contra? O sea, ¿se hace más dúctil o menos dúctil? Se hace menos dúctil, disminuye, profe. Sí, señor. Entonces, recuerden cuando mostraba la gráfica, ya que la mencionó y tocó el tema importante. ¿Están viendo la gráfica de fuerza de formación? Sí, señor. Ok. Entonces, miren ustedes que en este caso, el acero grado 40 que está aquí dibujado en rojo, él arranca de una línea recta. Después, cuando llega a un punto de cierta resistencia, se torna horizontal. Ya saben que eso significa que el acero, en este punto, el esfuerzo es el mismo, pero se sigue deformando, ¿sí? Entonces, él se deforma sin perder resistencia. Esa propiedad es lo que se conoce como ductilidad, la capacidad de deformarse el material sin perder resistencia. Y esa es la propiedad que deben tener todos los aceros estructurales. Sí, profe. Los estructurales que se utilizan deben ser dúctiles, porque ahí está el fundamento del diseño sismo resistente. Durante un sismo, la estructura aparecen unos esfuerzos tan altos, tan elevados, que la estructura se sale del rango elástico y se va al rango plástico. Si la estructura no tiene esta propiedad de utilidad, simplemente colapsa. Pero si él se puede deformar, el edificio simplemente se deforma, se agrieta un poquito, se puede quedar un poquito movido, resentido, pero no se cae, que es lo que se trata de hacer en un acero dúctil. Entonces, esa es una de las características. Pero volviendo, bueno, un momentico, y aquí estamos ya reponiendo parte de lo que les dije que leyera. Resulta que cuando usted estira un acero en frío, lo que hace es que lo lleva por este rango y después que pasa por acá, el elemento se estira, ¿sí? Y adquiere mayor resistencia. Entonces, el acero estirado en frío, él adquiere un poquito de más resistencia. Por ejemplo, un acero de 420 megapascales puede llegar perfectamente a 500, pero pierde utilidad. Entonces el elemento hace esto así, y al perder utilidad es un acero que se vuelve frágil. Entonces esos aceros doblados en frío lo utilizan es para más que todo, como refuerzo de fraguado, para evitar la retracción en el concreto. Ahí salen las famosas mallas electrosoldadas. Las mallas electrosoldadas se utilizan es para refuerzo por temperatura, aunque se utilizan en algunas estructuras, pero en forma que ya están prohibidas, ¿sí? Están prohibidas utilizar esos muros estructurales que se están usando mallas electrosoldadas. Pero se utilizan sí. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando usted dobla, usted va a doblar este elemento. Al doblarlo, esto para que se doble, en la parte externa se estira, ¿sí? Ese es el estiramiento extra que usted le está dando. Entonces, las propiedades de estos elementos son menos dúctiles que los aceros laminados en caliente. Ojo con eso, oídos, y graben muy bien, tomen nota,
porque esta es la esencia de la ingeniería. Yo aquí no voy a enseñar nada del otro mundo porque ya todas estas cosas las hemos venido diciendo del curso de resistencia a materiales, el curso de hormigón, el curso de análisis, y ahora lo volvemos a repetir en el curso de estructuras metálicas. Pero si usted no tiene en cuenta estas propiedades, no tiene criterio para en un momento dado tomar decisiones entre usar un perfil o usar el otro. Y finalmente, cabe mencionar que estos perfiles laminados en frío se utilizan, como dijimos, para estructuras livianas. Entonces aquí, por ejemplo, se ha tomado este perfil en sencillo, se ha unido con otro y se sueldan cada tantos centímetros para formar un perfil en cajón, lo que uno llama una sección compuesta. Lógicamente que este perfil doble es mucho más eficiente que un perfil en C. Un perfil en C, cuando se somete a fuerzas de compresión o fuerzas de flexión, no tiene resistencia torsional. ¿Sí? Se tuerce, se ladea. Para evitar eso, se utiliza en forma de cajón. Estos elementos se sueldan por ejemplo, se sueldan cada 25 centímetros, ¿sí? Para formar estos cajones. Pero deben ser usados con mucha prudencia porque actualmente muchos constructores desconocen el comportamiento de estos aceros, de pronto guiados por los soldadores con alta experiencia, entre comillas. Pues, bueno, ellos tienen alta experiencia, pero no tienen el conocimiento para entender el comportamiento, y entonces utilizan estas estructuras en ciertos elementos y las estructuras pueden fallar, simplemente porque ellos no entienden el comportamiento de esos aceros, y que estas estructuras son más livianas. Eso es algo muy positivo, pero asimismo son menos resistentes. Entonces hay que saberlas utilizar, hay que hacer los diseños, para eso están los ingenieros, para que hagan los diseños de esas estructuras livianas. Aquí, por ejemplo, se puede mostrar cómo de una forma muy sensata, con mucho ingenio, se utilizaron estos perfiles para formar un entrepiso liviano de una casa de 2 pisos que se hizo allí en la calle del 7 de agosto, en la esquina que va hacia La Palma. Entonces, ahí hay un edificio al lado de la tienda de 3 pisos. Eso es una situación muy especial, pero hay que hacerlo con mucha prudencia, hay que hacer un análisis con mucho cuidado. Y estas varillitas que ustedes alcanzan a ver aquí son unas varillas de acero que tienen como función que cuando usted funda el concreto sobre ellas, queden íntimamente unidas y trabajen de una forma compuesta. Si usted eso no lo hace, esa estructura no tiene la unión. Y si no se une el concreto con el acero, esa estructura se convierte en un diafragma flexible. Y es flexible, no tiene la capacidad de soportar fuerzas horizontales y puede fallar facilito. Entonces, estos conectores de cortante tienen como función el acero con el concreto, el acero que va en la losa, con el concreto forman lo que se llama una sección compuesta de alta resistencia y que esto trabaja como un diafragma rígido. Quiero dejarles como investigación, que eso lo aprendieron en el curso de análisis, ¿en qué se diferencia un diafragma rígido de un diafragma flexible? O si alguien tiene el concepto, me lo puede responder. Este concepto, esta pregunta que le estoy haciendo es súper importante porque de ahí se basa el diseño que usted en análisis estructural ve. Cuando usted ve un pórtico, allí le enseñan qué pasa cuando usted hace pórtico, y para poner ejemplo pueden tomar un pórtico de un piso, qué pasa cuando le aplica una fuerza horizontal. Ahí les dejo la inquietud y les estoy dando prácticamente la respuesta. Continuamos. Piensen ustedes la importancia de esta primera clase que estoy dando. O sea, esta clase es una clase que es supremamente avanzada, o sea, es un curso de posgrado, porque ahí es donde ya se entra a ver de aplicación con más detalle. Bien, entonces, con el fin de ir acotando y diferenciando
conociendo un poquito más sobre lo que es una armadura y lo que es un pórtico, vamos a mostrarles entonces sistemas estructurales de acero. Entonces lo primero es armaduras de acero y los otros son los pórticos, ¿cierto? Entonces las armaduras de acero, aquí tenemos un ejemplo de una armadura de acero. Me gusta mostrarla porque esta armadura de acero es de un estadio y miren que el soporte principal es un arco que va de un extremo al otro en el lado largo del estadio. Entonces, ¿qué largo creen que puede tener esa cercha? ¿Cuál puede ser la luz de esa cercha? A ver, ¿cuántos metros tendrá de este punto al otro punto? Teniendo en cuenta lo que es un estadio de fútbol, por ejemplo. ¿Cuántos metros le ponen ustedes? A ver, no contesten al unísono. Profe, algunos 150 o 160 metros. Sí, por ahí. Entre 150 a 200 metros, dependiendo si tiene pista atlética o no, ¿verdad? Entonces, mire, aquí se utiliza esta armadura, es una armadura que uno llama de armadura de arma abierta, ¿sí? Y mire que arranca de un puntico muy pequeñito que conforma una articulación. Estas estructuras deben ser articuladas, no pueden ser empotradas. ¿Por qué? Porque esta estructura, como es tan grande y está soportando una estructura liviana sometida a fuertes cargas de viento, ella debe ser capaz de moverse un poquito. Y si este elemento es un empotramiento, a lo mejor revienta, agrieta, daña la estructura. Entonces el elemento más adecuado en este caso es una articulación. Entonces una articulación de este lado y una articulación del otro lado. Es lo que se llama un arco biarticulado, con dos articulaciones. Entonces ya se imaginan ustedes esa cerchita de 200 metros de luz. Y esta otra, pues a manera de ejemplo, las Olimpiadas, pues, ya se pueden imaginarla pues ya un poquito más compleja. Pero en esencia, internamente son lo mismo. Discúlpenme que no tenía apagado. Vuelvo a la llamada ya en media horita, estoy en una reunión. En fin, me jodió el precio y no tenía apagado esto. Listo. Bueno, pero vayamos a unas estructuras que estamos viendo todos los días en los coliseos, en los polideportivos, que se están usando muchísimo aquí en la región, en Sincelejo, en Corozal, en casi todos los municipios están construyendo este tipo de polideportivos, ¿sí? Son muy prácticos. En este caso son estructuras en forma de arco, también en forma de arco, pero miren que ahora sí les debe quedar totalmente claro la diferencia entre una armadura y un pórtico. Miren cómo los elementos están dispuestos en forma de triángulo, ¿sí? Hay un elemento en la parte inferior, un elemento en la parte superior que se llaman cuerdas, cuerda superior y cuerda inferior. Y las unen unos elementos formando triángulo que se llaman celosía. Celosía con C y S. Entonces, esto es lo que se llama una armadura. Pero lo más importante en este proyecto es que cuando uno dice una armadura se caracteriza porque está conformada por elementos dispuestos en forma de triángulos. Aquí está la primera condición. Segunda condición, que la carga esté aplicada en los nodos. Entonces miren que aquí para que la carga esté aplicada en los nodos, ¿qué es lo que está cargando la armadura? Está cargando la cubierta, ¿cierto? Y la cubierta está ligada a los vientos, está ligada a los cielos rasos, a las luces. Entonces esas cargas se transmiten a la cercha a través de la cubierta, a través de estos elementos que llegan a los nodos. Estos elementos, ¿cómo se llaman? A ver, ¿quién se acuerda? Estos elementos que van aquí soportando el techo, ¿cómo se llaman? Si no estoy mal, se llaman correas, profe. Sí, señor, se llaman correas o largueros. Son unas vigas. Entonces, esos largueros o vigas son los que transmiten la carga, se colocan de tal manera que queden en los nodos, ¿sí? Y esos nodos entonces transmiten la carga en este punto. Eso garantiza, jóvenes, que si estas uniones se consideran que son articuladas, porque así
Esa es la tercera condición entonces. Primera condición, en forma de triángulo. Segunda condición, carga en los nodos. Tercera condición, que las uniones se consideren articuladas. De con esas tres condiciones, ¿qué resulta? Que los elementos de una armadura quedan sometidos únicamente a la acción de esfuerzos de tensión o esfuerzos de compresión. Entonces aquí ya saben entonces cómo se logra que esas cargas estén aplicadas. ¿No? Entonces depende de la separación que usted pueda colocar entre las correas. Esa separación de las correas depende del tipo de lámina, ¿sí? Usted tiene una lámina de Ahover, una lámina termoacústica que es muy delgada, muy liviana, esas separaciones no pueden pasar de 1 metro, de 1,10. Mientras que si tienes un elemento con un calibre mayor, más grueso, es posible que a usted la separación pueda ser de 1,5 y hasta 2 metros. Si la lámina es en forma de canaleta, puede aguantar hasta 3 metros de separación. Entonces, la separación de las correas y con ella de los nodos en una cercha depende del tipo de lámina que usted vaya a utilizar. De tal manera que cuando usted vaya a diseñar una armadura, lo primerito que tiene que preguntarle al arquitecto es qué tipo de láminas van a utilizar. Y ese tipo de láminas va a depender del uso, ¿sí? No es lo mismo una lámina para una bodega de almacenamiento de yuca o una lámina de un centro comercial o de una cancha de microfútbol o fútbol o básquet, o que forme parte de una cubierta de una vivienda. Esos aspectos usted tiene que tomarlos muy en cuenta. ¿Queda claro entonces el uso de las armaduras de techo? Las armaduras de techo, cuando se llaman de techo, cuando son para techo, se llaman cerchas también. Entonces, la palabra cercha es una armadura que se utiliza para techo. Es el nombre típico, pero el término general es armadura, porque las armaduras no solamente son para techo, sino pueden ser armaduras para puentes. Bien, aquí tenemos la misma foto, pero acá quiero resaltar un detalle bien importante de esa armadura, es el apoyo. Sí, en este caso, por la forma que tiene la estructura de cubierta, el uso que tiene de un polideportivo bien elegante, ese polideportivo es en la ciudad de Bucaramanga, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la UNAP, ¿sí? Entonces, eso lo tienen con buen mantenimiento, ahí hacen campeonatos departamentales, regionales, de básquet, entonces, o de voleibol. Está muy bien. Ustedes miren el diseño que tiene, y por esa razón estas estructuras tienen que terminar aquí. Muchas veces, como la que vemos nosotros acá en nuestras canchas, la armadura sobrepasa la columna y le queda un alero, pero para este diseño debe quedar ok. Entonces, ese elemento en el cual se soporta, que es una salida, un pequeño volancito que tiene la columna de concreto, se llama ménsula. La ménsula es un voladizo, pero que no se comporta como voladizo, o sea, no se diseña como un voladizo. Entonces, desde ya estoy haciendo la diferenciación. Tienen que tener mucho cuidadito que me vayan a colocar una ménsula y la diseñen como si fuera un voladizo, porque se les cae. Adelante, cuando haya oportunidad de volver al tema, podemos entrar en detalle. Bien, y aquí vamos a mostrar la primera filmina, ¿sí? Son las armaduras de techo que se utilizaron en el Centro Familiar Cristiano de Sincelejo, que tienen una luz de 30 metros, o sea, la distancia entre este apoyo y este apoyo son 30 metros, la altura de esta columna son 12 metros acá, y acá alcanzan a 9 metros. En la parte más alta, la forma es así, para que se adapte al diagrama de aumentos.
aquí alcanza en algunas partes hasta 3 metros de altura y terminan acá en 1,5 metros. Entonces miren ustedes la forma que tiene, está dispuesta. El dibujo muestra claramente que estos punticos son las correas y arriba está la cubierta. Entonces eso es lo que uno tiene que cuidarse para que la armadura se comporte de forma adecuada. Acá, a manera de diferenciación, tenemos un pórtico, un pequeño pórtico, que tiene unas riostras. Ya sabemos, pues, les dije al comienzo para qué son las riostras. Bien, acerquémonos un poquito más para conocer de dónde salen esas cerchas. Entonces, esta es la planta estructural de ese coliseo, de ese auditorio que les mostraba, que tiene capacidad para 1,300 personas. Aquí están agrupadas con sus pasillos, sus separaciones. Acá está el púlpito, en este caso la parte donde se hacen las presentaciones, ¿sí? La forma es un poquito irregular por el lote, pero las cerchas van en esta dirección. Aquí una ampliación para que vean un poco mejor. Y entonces miren ustedes que este es un espacio totalmente libre, ¿cierto? Aquí pues nadie podría pensar en colocar una columna en este punto. Entonces esos espacios grandes se logran gracias a las estructuras metálicas. Y pensar en hacer una viga de 30 metros de largo pues es una locura, aunque sí las hay, lógico. Pues ya se vuelven monumentos, pero no son económicos. Entonces, volviendo a la estructura, miren acá, miren la planta y miren acá la estructura. Entonces, aquí van las cerchas. Las cerchas en este caso van en esta dirección, las cerchas principales van de un extremo al otro, por eso decía de 30 metros de largo, es lo que mostraba. Aquí se ven las correas claramente ubicadas, ¿sí? Transversales, apoyadas de nudo a nodo. Esta es una vista inferior de una de esas cerchas. ¿Sí? Aquí se puede ver claramente, y esto es lo que yo quiero que ustedes funden. Por esa razón uno tiene que mirar, conocer, visitar. Cuando ustedes vayan ya ahora tienen que pensar como ingenieros. Cuando ustedes van a visitar a veces un partido de fútbol, de béisbol, a un centro polideportivo, a una bodega, al Éxito, aquí en Celejo. Ya uno tiene que ir mirando para arriba también para ver este tipo de estructura, para formarse una idea, porque las estructuras son, como decía, un mundo de posibilidades, ¿sí? El acero, sí señor, usted solo lo limita a la imaginación suya. Entonces, las estructuras bien organizadas, bien diseñadas, permiten hacer luces grandísimas, son mucho más eficientes que una viga de concreto. Entonces aquí, por ejemplo, en esta cercha, como esta cercha es bastante alta, alcanza los 3 metros de altura en la parte más grande, entonces para que no se pandee, se le colocan, para que no se mueva, se le colocan estos elementos en diagonal que se llaman contraventeos. Esos elementos también trabajan a tensión o trabajan a compresión axialmente. Y tenemos todavía también otros elementos, unos cables, unas guayas que van en diagonal de una cercha a la otra. Se llaman también contraventeos. Estas básicamente se llaman riostras y estos se llaman contraventeos. Y además de eso hay unos elementos perpendiculares de correa a correa, estos que se ven aquí, se llaman tensores. Entonces cumplen funciones diferentes. Entonces, resumiendo, tenemos armadura de techo, cuerda superior, cuerda inferior y celosía. Tenemos correas o largueros que soportan el techo. Tenemos los contraventeos que van de una cercha a la otra. Tenemos las riostras verticales y tenemos los tensores. Los tensores van de correa a correa. Después veremos más adelante el uso de cada uno de ellos.